En 30 años nunca he predicado de Judas. Ahora, por supuesto, no estoy hablando de que debemos convertirnos a Judas, sino de un espíritu que todavía flota sobre la iglesia. Judas es un hombre común y corriente. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 11. Muchas veces he usado este versículo en diferentes áreas, porque esta es una gran verdad, lo que Pablo dice. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, es decir, gente que vivió y que nosotros podemos leer que sucedieron en la vida real, pero que el Señor dice, permití que estén escritas para que les sirvan de ejemplo a ustedes. Sí, mi mamá antes de pegarnos nos decía, recuerden, en guerra avisada no muere gente. Ya les dije, pague el correazo. No. Entonces es como un día usted y yo estaremos en la presencia de Dios y tendremos allí sí que dar cuentas de lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, sigue diciendo Pablo, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos, a nosotros. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, se les mostrará una salida para que puedan resistir. Cada uno de nosotros recibe diferentes tentaciones durante el día de trabajo, durante nuestro diario vivir. Hay tentaciones, unas inofensivas como, bueno, aparentemente como la comida, ¿verdad? Parece inofensiva, pero te va a pasar una cuenta cuando los años pasan. Hay muchas cosas que nosotros batallamos, sea usted mujer, sea usted hombre, sea usted niño, sea usted anciano, siempre batallamos, y esa es una batalla personal. Muchas de esas no la batallas con tu cónyuge, ni porque eres hijo la batallas con tu padre, la batallas internamente. Son luchas que nuestro cuerpo, parece que nuestro cuerpo tiene vida propia, independiente de nuestro espíritu. Yo lo creo. Que el cuerpo pide de más y que el espíritu tiene que frenar al cuerpo. El espíritu puede decir, cuerpo, tú te vas a quedar en esta tierra, pero tú no me vas a arrastrar al infierno. Yo te voy a abandonar y te vas a hacer polvo, cuerpo, pero yo voy a ir eternamente con mi Señor. Podrías hablarle, por eso dice el salmista, que podemos decir, alaba, y cuando el salmista dice, que el cuerpo alabe y que mi mente alabe, está hablando el espíritu dentro de un cuerpo. Y nosotros batallamos con ese cuerpo todos los días. Y el Señor te dice, yo te he dado una salida. Cuando llegue esa tentación, ¿cuál es la salida? El conocimiento de la palabra de Dios. Jesús nos demostró que cuando era tentado la palabra salía. Entonces, en otras palabras, la palabra debe estar anclada en nuestro espíritu para poder controlar esas tentaciones que tenemos todos los días. Los espíritus que han atacado otros hombres en otros tiempos, otras mujeres en otros tiempos, sigue fluyendo sobre la tierra, están allí, mirando a quien devorar. Y entonces, de todos los discípulos, a mí Judas es el que más me intriga. Las opiniones sobre Judas están divididas. Unos dicen, el nombre de Judas es reconocido como el traicionero. O sea, si alguien te dice eres un Judas, ¿qué te está diciendo? No te dicen que eres un apóstol. Te dicen que eres un traidor. Sí, pero es un espíritu. Pero realmente unos dicen, bueno, Judas tenía que existir, pues. Pero no Judas necesariamente, sino el espíritu de Judas. Porque cualquiera de los discípulos pudo haber sido un Judas. Es más, Pedro era. La diferencia, se arrepiente. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Judas cae de rodillas y le dice, papá, perdóname? No sé por qué lo hice. ¿Hubiera o no obtenido el perdón?
no lo hizo. Es decir, dentro del plan había entre los 12 uno que podría ser. Jesús en ese momento, aparentemente, no necesariamente, lo sabía. Sabía por la Escritura que uno de ellos lo traicionaría. Pero veamos cómo es el llamamiento para poder entender más. De Marcos capítulo 3, versículo 13, dice así: después Jesús subió a un cerro. ¿Qué hacía Jesús en los cerros? Orar. Dice, y llamó, después de una noche de oración, fue a un cerro y llamó a los que les pareció bien. ¿A cuántos les llamó? A los que les pareció bien, posiblemente 20, 24, 30, no sabemos cuánto. La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia sí dice es que una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12. Es decir, separó un buen grupo de hermanos y hermanas posiblemente de un buen testimonio, que sabía él que eran buenas personas. Y de ese grupo escoge 12. Y mire qué hace con estos 12. Para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles. Es decir, Judas era un apóstol, escogido por Jesús porque era una buena persona. Porque era una persona como los demás, que se habían arrepentido de su vida pasada. Recuerde que allí habían cobradores de impuestos que eran malos, que eran odiados. Eran gente que habían pescadores, gente del vulgo, gente sin letras. Porque eso dice la palabra. Dice, no eran estos pescadores ignorantes. Míralos cómo hablan, decían. Eran gente como cualquiera de los que estamos aquí. Y entonces dice, a estos les dio el nombre de apóstoles. Les dio autoridad para expulsar a los demonios. Les comienza a dar una autoridad a aquellos hombres y no dijo, pero a ti no, Judas, tú eres el demonio. No, les dio una autoridad. Es decir, todos estaban en un momento solemne, imagínense ese momento tan especial. Jesús siendo escogido por el mismo Dios de todos los tiempos, y te da una autoridad que no se la da a cualquiera. El apóstol Judas no era cualquiera, amigo del Señor. Y dice entonces, estos son los 12 que escogió. Comienza con Simón, al que le pone el nombre de Pedro, pero termina en el 19, dice, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Como los demás, él siguió a Jesús con el idealismo de una nueva Jerusalén, de una nueva tierra, de un asunto espiritual. Pero recuerde el tiempo, estaban siendo perseguidos, dominados por otro imperio, por el imperio de los romanos. Pero ellos entendían que eso era como un proceso, que así tenía que ser. Pero Judas miraba muchas cosas todos los días. Miraba las sanidades, cómo Jesús levantaba muertos. No solamente 1, 2, 3 muertos que nos habla la Biblia. La Biblia dice que si se pudiera escribir todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría los libros del mundo, dice la palabra. Es decir, estaban acostumbrados a ver el poder que tenía Jesús. Un poder impresionante que hasta la naturaleza misma se sometía a él. Imagínense caminar con un hombre con esa autoridad, que todo el mundo lo miraba, dice Isaías, que era un hombre precioso, dice Isaías cuando lo describe. ¿Acaso las mujeres no tienen que haber dicho, wow, qué clase de hombre? Y Judas mirando dice, pero a mí no me mira. Porque en medio de todo esto, la familiaridad tiene un grave problema. Yo he hablado con muchos pastores. Cada vez que yo he tenido amigos de la iglesia, es un desastre. Yo soy pastor de esta iglesia. Puedo ser el amigo de ustedes aquí en la iglesia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Pero si comenzamos a caminar juntos todos los días, viene la familiaridad. Y te das cuenta que Jesús también iba al baño. Hay un dicho que esta mañana traté de acordarme y todavía sigo tratando de acordarme.
Nadie es noble para su criado. ¿Cómo es? Tú también lo sabes, porque es de tu mamá. Nadie es noble para su criado, ¿verdad? ¿Por qué dicen eso? Antiguamente los reyes y no solamente reyes, sino los que estaban condes y todo, tenían gente que los vestía, ¿verdad? Entonces tú ves a un hombre sumamente distinguido con su corbata, ahí tú ves el presidente de la república, pero ese presidente en algún momento alguien lo desviste y queda desnudito, ya no es noble, porque le cambian de ropa y todo. Entonces nadie es distinguido para su criado, solo afuera. Y Jesús va al baño también. Tiene que ir a la chacra porque no hay baños. ¿Dónde está Jesús? En el baño. Ya deja de ser como, ¿pero dónde es Dios? Es como, ¿me entiende lo que estoy hablando? Todos caminamos, yo miro que todos los días hace esto, pero comienzo a pensar, ¿por qué Jesús no contesta mis oraciones? Y esto es un espíritu que viene sobre nosotros el día de hoy, porque Jesús no resuelve mi problema, Andrés. Y alguien que puede estar pasando un divorcio, pero Jesús, yo te he pedido que toques a mi mujer o que toques a mi esposo. Señor, yo te pedí que esta enfermedad no me toque y me tocó. Yo vengo todas las semanas a la iglesia, yo diezmo, Señor, aparto exacto lo que es para ti. Y Judas está caminando con el maestro y ve que algunos asuntos no se resuelven como el asunto político, pues. Y a la final, yo no creo, y comienzo a pensar mi punto de vista. Y entonces tenemos que tener cuidado porque ese mismo espíritu está sobre la iglesia el día de hoy. Es decir, no es Judas, sino el espíritu que Judas está permitiendo que venga a su corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, porque del corazón que emana la vida. Y el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Quería matar a Jesús. Tenía que buscar un amargado en el grupo. ¿A quién lo amargo? ¿Por qué las iglesias se dividen? Porque un amargado dice, pastor, es que yo no quiero estar aquí, yo quiero cantar. Bueno, hermana, te voy a poner en el coro. Le digo por experiencia. No, pastor, yo no quiero cantar en el coro, yo quiero cantar solita allí, con pistas. Ay, si aquí venimos a adorar a Dios, no a adorarte a ti. Me voy. Se van resentidas, abren su propio grupo, comienzan a dañar el corazón de las demás personas. ¿Sí? Es que el pastor es malo porque no me permite, porque el pastor tiene celos de mi voz. Alguien me enseñó un día que uno no tiene que promocionarse, puedes sentarte allá atrás. Si Dios te promociona, estarás acá. Esta es la iglesia del Señor, esto no es un asunto de política, de sujeción. Y cuando entendemos lo peligroso que es dejar entrar una raíz de amargura que destruye nuestra vida, pero no solo la nuestra, destruye todo lo que pueda a nuestro alrededor. En Hebreos, en el capítulo 12, 15 dice, mirad bien de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios. Hermano, ya no estamos hablando de vida en abundancia, sino de vida eterna. Y dicen, miren bien, muchachos, escúchenme en iglesia, por favor, no se pierdan en este momento. Que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mi hermana Monse, el diablo viene suavemente, con sonrisa. ¡Ting! El pinchazo en el corazón. Usted se defiende, en el nombre de Jesús se va por ahí. Pero cuando usted sigue viviendo y tiene una pequeña experiencia con la persona, que es una persona como cualquier otra que puede caer, y le dice, no me gustó mi hermana que me diga esto. Ay, sí, a él también ya la atacaron y ahora me dice a mí. ¿Se da cuenta? Porque está pinchada. Esa es la razón, hermanos, que yo estoy predicando, o el Señor puso esta prédica para este día. De que el espíritu de Judas
sigue sobre la iglesia destruyendo para amargar tu vida, para que no alcances la gracia. Pero hermanos, qué mejor tener muchos mensajeros para destruir la casa de Dios. ¿Cómo funcionan las redes? Yo te envío a ti, dices, no es cierto, pero mandas a 20. Y los 20 a 400. Y de repente una ciudad contaminada con amargura. No es más fácil, tú pones, hermano, dinero en un hombre y tú dices, te voy a poner como misionero en este lugar, y llega un misionero y comienza a levantar con lágrimas una iglesia que puede llegar a 2, 3, 4 mil personas, pero con lágrimas y años, y en un minuto se tira abajo toda la obra de un misionero por una raíz de amargura. ¿Te das cuenta? La estrategia de Satanás nunca cambió, es la misma. Ya no depende del cielo, no depende del infierno, depende cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, y en medio de ese valle de sombra de muerte caminar de la mano de Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que no falló. Es decir, yo no voy a dejar contaminar mi corazón. Es fácil. En otras palabras, si esa raíz de amargura sigue creciendo, habrá una cosecha de dolor para ti y todos los que te rodeen. Qué feo es andar con gente amargada, que lo único que sale de su corazón es amargura. Póngase una vez más en las sandalias de Judas. Dos situaciones que él ve. Se acerca Pedro y le dice a Jesús, no vayamos a Jerusalén, te quieren matar. Eso no es una buena actitud. ¿Ah? Eso no es una buena actitud de un amigo. Es una buena actitud, pues. Y se da la vuelta y le dice, apártate de mí, Satanás. Toditos tienen que haber dicho. Ya nadie tiene, entonces muera, pues, papi. O sea, ya estás bajando cualquier defensa que tú quieras tener de alguien. ¿Entiendes? Si yo voy caminando con un tipo fuerte a mi lado que me puede defender de una pelea y te van a pegar, pastor, apártate de mí, Satanás. Tú te dices, bueno, que le pegue. ¿Entiendes? Y ya te baja la moral. Y es lo mismo que vuelve a hacer Jesús. En el momento que Pedro levanta la espada y le quiere cortar la cabeza, le corta la oreja, Jesús lo reprende a Pedro, le pone la oreja al hombre. Pedro se va, dice, no, este quiere que lo maten de veras. Ahora sigue Judas caminando y escucha eso. Judas está ahí. Llegan donde María, la de Betania, y de repente rompe un frasco de alabastro de nardo puro y se lo pone, y él ¿cómo se llama? Judas dice algo que para el resto es bueno, aunque su corazón estaba ya dañado, porque ya estaba dañado el corazón de Judas, ya había venido dañándose por algunas cosas, algunas situaciones que él había visto y que aparentemente desde su punto de vista eran incorrectas, lo que Jesús estaba haciendo. Se permitió comenzar a juzgar las acciones de Jesús. Si este es Dios, ¿por qué no nos libra de esta situación con los romanos? Va a morir y le dice a Pedro que se calle, que es un diablo. Realmente este quiere morir por causa de un cielo que yo no veo, una causa que está perdida. Yo no voy a estar en esta situación. Imagínese Judas pensando desde ahí, porque ya su corazón se había dañado. Y en ese momento, mientras María le está poniendo ese perfume, ¿qué dice? No es mejor. Ya lo confronta al mismo Jesús. Ya está amargado. No es mejor dárselo a los pobres. Y claro, cuando tú hablas de esto, tocas el corazón de la gente. Si yo te digo, hermano, vamos a arreglar los baños que están malos y quiero hacerlo, lo vamos a hacer. Están viejos, están horribles los baños de la iglesia. Pero alguien dice, pero pastor, tenemos unas cuantas familias que no tienen qué comer. ¿Hacia dónde te lanzas tú? Hacia los que no tienen que comer, pues. Los baños ya como sea, pastor. Pero no dejemos que la gente, mira, eso es mirar no desde la perspectiva del cielo, porque Jesús dijo, a los pobres los tendrán siempre. Pero la casa del Señor, ¿cómo la quiere llamar a la casa del Señor?
Pero desde la perspectiva de los hombres, lo que Judas decía era bueno. Y Jesús le contesta, ¿qué tienes contra María? Si me está haciendo algo bueno. Porque tú solo lees, pero tienes que mirar la situación. Si tú estás en un grupo y eres reprendido por el maestro, queriendo hacer, entre comillas, algo bueno, yo te reprendo, te hieres. No, a este lo vendo. Yo no estoy ya con él. Ahora sí está realmente herido. No le estoy dando un justificativo. Jamás. Porque su soberbia, no reconocer de dónde venían estas palabras, aún andando, es porque el espíritu, este demonio, había venido sobre Judas y Judas lo había abrazado. ¿Por qué cuánta gente se va de una iglesia simplemente porque es que el pastor no me saludó? Es que siempre ellos creen tener la razón. ¿Qué le pasó? Dañó su corazón. Lo que yo quiero decirte en esta mañana, que tú y yo corremos peligro todos los días de este espíritu, del espíritu de Judas. En la última noche, Jesús sabía que su hora había llegado. A su momento celebrábamos la cena del Señor. Pero mira cómo Jesús lo trata a Judas. Están sentados en la mesa y Jesús parte el pan y le entrega a Judas el pan. Este es mi cuerpo, Judas. No le está, mira, si no se lo hubiera dado, le hubiera dicho, porque tú ya no tienes posibilidades. Pero se lo da. Se lo entrega, le está dando la posibilidad. Ya Jesús sabe quién es. Le preguntan, uno de ustedes me va a entregar. Y preguntan, ¿quién es? Bueno, el que mete el pan en la mesa. ¿Quiénes metieron el pan en la mesa? Todos. Porque era común, partías el pan, lo metes en el aceite de oliva y te lo comes. Uno de ustedes me va a traicionar. Entonces me imagino que Pedro mira a Juan, Juan mira a Mateo, el otro lo mira a Zebedeo, el otro mira a Andrés y porque todos tenemos ese espíritu y ese espíritu sigue siendo representado en la iglesia. Los hermanos que dudan, ¿será pastor? Si doy mi primicia, ¿será que si doy mi diezmo? O sea, dudamos y ese espíritu continúa en la iglesia. Y está bien, es parte del espíritu que tenemos que tener temor. Es el que trae amargura a nuestro corazón. Porque ese deja de alcanzar la gracia y la vida eterna. Porque ya estaba contaminado. Y el Señor quiere sanar todavía el corazón al partirle el pan. Y de repente le dice a Judas una frase que resuena en mi corazón. Lo que has de hacer, hazlo ya. Ya revélate. Y entrégame. Judas se para y seguramente los discípulos habrán pensado, va a la tienda a comprar más pan. Lo que has de hacerlo, hazlo ya. Como él era el que manejaba. Mire, no era un tipo malo, por eso manejaba las ofrendas. Pues. Era el tesorero. Y no le pusieron al tesorero al ladrón, sino que se corrompió. Mire desde esa perspectiva. Y entonces sale y regresa con un poco de soldados. Te vienen a buscar Jesús. Jesús sale. Se acerca y lo besa. Yo le hubiera dicho, víbora. Con un beso vienes a traicionarme. Pero soy yo, perdón. Pero Jesús no es así. Jesús le dice, amigo, con un beso me traicionas. Mire usted esto, cuando le preguntan, para que usted se dé cuenta de esto, que Judas no necesitaba traicionar al maestro. Era parte del plan divino. Cuando le preguntan, él dicen, ¿tú eres Jesús? ¿Qué contestó? Sí, yo soy. ¿Y qué pasó? Todos se cayeron de espalda. ¡Plan! En otras palabras, no lo podían coger. No lo podían coger. No lo podían atrapar. Aunque hubieran venido 1000 ejércitos, todos hubieran caído.
Imagínense los cascos rodando por allá, las piernas alzadas porque usaban faldas. El espectáculo que tiene que haber sido. Sí, yo soy. ¡Pah! Pudo haber dicho, quédense ahí y se iba. ¿Cuántas veces Jesús hizo lo mismo? Pero había llegado su hora. Es decir, que de una u otra manera Judas no era necesario. Porque él mismo se entrega. Es decir, no lo cogieron, se entregó. Ya no voy a decir quién soy yo. Póngase de pie. Judas sale corriendo. ¿Y sabe cuáles son las palabras que matan a Judas? Amigo. Amigo. Porque usted mira esa palabra como amigo, pero Judas siente el corazón y el amor de Jesús cuando lo mira y le dice, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, voy a morir por ti, Judas. Voy a la cruz para salvarte de lo que acabas de hacer. Pero él no puede. Corre y se quita la vida. Pedro regresa con vergüenza y lo mira después y le dice, perdóname. Un arrepentimiento genuino que no hubo en Judas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú estás con tu raíz de amargura y ha echado raíces por todo tu cuerpo, ya no puedes reconocer. Pedro no estaba amargado, estaba entristecido de lo que había hecho. La amargura nos mata, hermanos. Librémonos de la amargura. Voy terminando con un par de cosas. Judas había sido un gran hombre, un día lo habían llamado así por el patriarca y el héroe, y una vez fue bueno. Había recibido un don. Vio lo que muchos profetas y hombres de todos los tiempos hubieran querido ver, al Mesías, pues. Haber caminado con el Mesías. Pero en un momento lo de Acab, el mismo espíritu que acabó con Acab, ahora atacaba a Judas. La codicia. Y dice el apóstol Pablo, como una recomendación para nosotros, en 2 Corintios 9:24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos con un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Corramos con disciplina, hermanos, sin permitir que este espíritu de Satanás, este espíritu del infierno acabe con nuestras vidas, simplemente porque no podemos controlar nuestro carácter, nuestro orgullo. Qué bueno que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Si le hubiera querido que seamos estrellas, nos hubiera hecho del polvo cósmico. Pero nos hizo del polvo de la tierra, para entender lo que somos. Y cuando alguien te reprende o alguien te dice algo fuerte, recíbelo con gracia. Dile que esto me sirva para mí, para mejorar. Hermanos, estamos tan llenos de orgullo. Cuánto dinero tenemos en el bolsillo, y si tenemos más orgullosos. Pero ¿qué somos al final del día? Si a un Jesús le preguntan, maestro bueno, y dice, ¿cuál es bueno sino mi Padre que está en los cielos? En esta condición de hombre nadie es bueno. Y entonces cuando tengo que sufrir una afrenta, simplemente agacho mi cabeza y digo, mi maestro sufrió más por mí. ¿Por qué no he de aguantar una afrenta? ¿Por qué he de defenderme si tengo a alguien en los cielos que me puede defender? Y si no lo hace, tiene un propósito. Pablo decía, se me ha enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces yo comienzo a entender algo mucho más profundo. Me es necesario. Y si quieres predicar el Evangelio
hermanos, si tú quieres realmente predicar el Evangelio, nunca pienses que lo puedes hacer por dinero. Hazlo por la gracia que te ha sido dada. Sin importar si te dan o no te dan, sigue caminando, pelea la buena batalla, llega hasta el final, no te amargues. ¿Cuántas veces me invitaron a alguna iglesia cuando era muchacho a predicar o a tocar y llegábamos, bajábamos equipos, cantábamos y luego el pastor se tomaba una Coca-Cola y ni siquiera las gracias me decía? Y no permití jamás amargar mi corazón porque lo he hecho para mi Señor. Estoy aquí cuando la gente me dice: pastor, usted siempre está con esa alegría en su rostro. Digo, porque así es buena la vida. Algo me dijo en la mañana Aida de un refrán que leía de un checo, de un escritor checo, que decía: me invitaron a vivir en el mundo y me dio vergüenza porque cuando salí a vivir todos estaban con careta menos yo. Vivamos un mundo sin caretas porque somos cristianos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Si yo le digo: ustedes pueden confiar en su pastor, le estoy diciendo la verdad, confíen en mí. No estoy atrás de nada, simplemente de predicarles la palabra y de que esa palabra los ayude a alcanzar la vida eterna. Hágalo sin permitir que el diablo dañe su corazón. No permitas que nadie te amargue el corazón por esta razón. Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. La palabra clave aquí es perseverar. Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¿A qué se refiere de que te aferres a lo que tienes? ¿Será algo material? Nos dice: para que nadie te quite tu corona. Es algo espiritual. La palabra de Dios, que no te la quiten, que no te dañen los ojos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tú y yo tenemos. El día de mañana puedes tener casas, hermano. Vaya, pregúntele a un ucraniano el día de hoy, cristiano, y agárrelo allá afuera en Polonia, quizás viviendo en la casa de que alguien les abrió, y dígale: hermano, ¿tienes algo? Y te va a decir: tenía una casa, me la destruyeron. Tenía los recuerdos de la abuelita, la vajilla de cosas que quedaron de los años 40. Tenía mi dinero en el banco, hoy no tengo nada. Lo que me queda es lo que Dios ha puesto en mi corazón, mi fe. Eso no me robará nadie, porque esa es la corona de vida que yo tengo. A eso se está refiriendo Apocalipsis, no a las cosas que hayas podido levantar o hacer en este mundo. La Biblia dice que se acuestan ricos, se levantan pobres. A los cristianos jamás nos podrán robar la fe si tú no lo permites. Y dice: a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Persevera hasta el fin y será salvo. Póngase de pie.